Buenas tardes, mi nombre es Andrea Bernal y el día de hoy vamos a hablar sobre modificadores del tubo digestivo. Entonces, para iniciar vamos a hablar de motilidad esofágica, que se usa en terapia farmacológica, bueno, sobre todo por la acalasia y el espasmo esofágico difuso que se presenta pues con dolor de pecho y disfagia. ¿Y qué pasa con la acalasia y el espasmo esofágico difuso? Lo que pasa es que hay un defecto en el esfínter esofágico inferior, lo que produce esa dilatación de esófago y pues esos problemas de motilidad esofágica. Para ello se utiliza la nifedipina, que disminuye la presión de este esfínter esofágico inferior, la frecuencia y la amplitud de esas contracciones, y va a ser en una dosis de 10 a 30 miligramos sublinguales de 30 a 45 minutos antes de las comidas. Y también se usa el dinitrato de isosorbide, que alivia los síntomas pero produce efectos colaterales como cefalea, mareo o pérdida del conocimiento, también llamada lipotimia. Pero entonces hay que tener en cuenta que la lipotimia es como esa que llaman pálida, que tú sientes que te vas a ir como a desmayar, diferente pues a un síncope donde el paciente no se da cuenta en qué momento se desmayó, ¿sí? La dosis es 5 miligramos sublinguales 15 minutos antes de las comidas o 10 miligramos vía oral 30 a 60 minutos antes de las comidas. También se utiliza toxina botulínica, inyecciones o cirugía para atender este tipo de patologías. Hablando sobre los fármacos que actúan sobre el reflejo del vómito, vamos primero a definir qué es vómito o su término médico, que es émesis. Pues resulta del cambio de los movimientos gastrointestinales y respiratorios coordinados por el centro del vómito que encontramos en el área posterna. ¿Cómo se genera el vómito? Bueno, hay 3 razones por las cuales se va a generar el vómito, y a partir de esas razones por las cuales se va a generar el vómito es que vamos a tener ciertos medicamentos que van a cambiar la forma en la que funciona, inhibiendo el reflejo de la émesis, ¿sí? Entonces el primero es: se reduce el tono hiperdiastalmo gástrico, entonces se produce el vómito. Aumenta el tono del duodeno y el yeyuno, produciendo pues el reflujo gástrico. O se relaja la parte superior del estómago y se cierra el píroro, haciendo que se contraiga el diafragma y los músculos abdominales, provocando la expulsión del contenido gástrico. El centro del vómito responde a los estímulos procedentes de los receptores del dolor, de la corteza cerebral y de la zona quimiorreceptora desencadenante, la cual puede estar estimulada por fármacos, trastornos metabólicos o radioterapia, ¿sí? Entonces, no solamente pues es un reflejo intrínseco, sino que hay ciertos factores desencadenantes. Por ejemplo, cuando un paciente presenta migrañas con aura, puede presentar reflejos del vómito porque hay quimioreceptores de la era posterma desencadenados por receptores del dolor. Listo, entonces hay ciertos tipos de receptores que van a desencadenarme el vómito. De los primeros que vamos a hablar son los receptores D2 de la dopamina. ¿Qué van a hacer estos receptores? Pues ellos me van a activar la zona quimiorreceptora desencadenante del vómito, suprimiendo la liberación de acetilcolina, inhibiendo la motilidad gástrica y reduciendo la presión del esfínter esofágico inferior. También va a participar en la relajación de la porción superior del estómago y retarda el vaciamiento gástrico. Otra de los receptores que me van a desencadenar el vómito son los receptores 5-HT3 de la serotonina, que se encuentran en el área posterma del cerebro, y pues la serotonina es liberada de las células por el sistema enterocromafin del intestino delgado en respuesta a los quimioterápicos contra el cáncer, que estimulan el 5-HT3, iniciando el reflejo del vómito, y la razón por la cual los quimioterápicos generan vómito. Más adelante vamos a ver que hay ciertos medicamentos antieméticos especializados para el tratamiento de pacientes con quimioterapia. También vamos a tener la acetilcolina y la histamina, que están relacionados con el vómito de origen laberíntico o pues del oído interno, y actúan en la sinapsis del aparato vestibular en el centro del vómito. Y la sustancia P, que con efectos de náuseas y vómito a nivel del tracto solitario y el área posterma a través de los receptores NK1. Bueno, entonces vamos a hablar de los medicamentos eméticos, ¿sí? O sea, los medicamentos que van a producirme el vómito en el paciente, ¿sí? Entre ellos tenemos la apomorfina, que induce el vómito estimulando zonas quimiorreceptores, utilizado pues en pacientes intoxicados cuando tienen cantidades importantes de tóxico y están conscientes. Esto tiene que evaluarse porque no todos los tóxicos se pueden inducir el vómito, ¿sí?
Por eso vamos a ver que hay venenos corrosivos o hidrocarburos. Uno de los venenos corrosivos más comunes es el paraquat, que es un herbicida. Aquí en Colombia se ven muchas intoxicaciones por este veneno. Entonces, en ese momento, cuando eso es cáustico, es corrosivo, yo no puedo hacer al paciente vomitar, porque obviamente al tóxico devolverse por el esófago me va a causar mayores quemaduras a nivel de esófago, tráquea y cavidad bucal. Y pues cuando existe el riesgo de broncoaspiración del paciente, sobre todo cuando hay pacientes con compromiso de Glasgow. Bueno, ahora vamos a hablar de los medicamentos antieméticos. Estos medicamentos antieméticos que vamos a tocar en esta diapositiva tienen un mecanismo de acción antagonista del receptor NK1. ¿Recuerdan cuál es el receptor NK1? Bueno, vamos a volvernos para que lo miren. El receptor NK1 era aquel que se relacionaba con el vómito a través del tracto solitario del área posterma, el cual era, pues, digamos, como que le llega la sustancia P y se activa el receptor, produciéndome el vómito en su interacción con el tracto solitario del área posterma, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esos antieméticos que van a inhibirme ese receptor NK1. Entonces, como es el aprepitant, el fosaprepitant, el rolapitant y el netopitant. Entonces, esos tienen unos aspectos farmacológicos que son bien absorbidos en el tracto gastrointestinal y se tienen a proteínas plasmáticas en el 95% y se metabolizan por la enzima citocromo P450. Ellos me van a bloquear la émesis retardada provocada por la quimioterapia y la cual responde poco o nada a otros antieméticos y tienen efectos adversos a astenia, fatiga, neutropenia o mareos, hipotensión, anorexia, diarrea, malestar abdominal, prolongación del intervalo QT, prurito, rash, urticaria. Y como me producen prolongación del intervalo QT, yo no puedo combinar medicamentos que me vayan a alargar más este intervalo con esos medicamentos. Entonces, un ejemplo podría ser, ahorita con todo lo del COVID, yo no puedo darle acitromicina a un paciente que esté tomando estos antieméticos, porque ambos medicamentos me van a producir un alargamiento del intervalo QT y son más propensos los pacientes a sufrir de una arritmia. Otros antieméticos son el dolacetrón, ganicetrón, ondansetrón, palocetrón y tropicetrón, que van a ser antagonistas del receptor 5H3 de la serotonina, que está relacionado con los efectos eméticos de los quimioterápicos, ¿sí? Eso se usa pues vía oral, intravenosa o intramuscular y se metaboliza en el hígado por la enzima SGP3A4. Tiene una vida media de 3 a 6 horas y hasta 40 horas para el palocetrón, indicado en náusea y vómitos inducidos por quimioterapia, radiación o náuseas postoperatorias. Tiene unos efectos secundarios como diarrea, estreñimiento, cefalea y menor frecuencia, boca seca, agitación, mareo, fatigas, escalofrío, fiebre, prurito, bradicardia, arritmias y edema, y hay que usar la complicación en lactancia y difusión hepática. También está el antiemético alizaprida, que tiene actividad antidopaminérgica central, que era el primero de los receptores del vómito. Entonces ese se absorbe bien por vía oral y se excreta inalterado por la orina y debe reducirse en pacientes con falla renal. Se usa para el control de vómitos y náuseas causados por la quimioterapia o postoperatorio. Se usa puede producir un efecto sedante y no debe utilizarse en el embarazo y tiene efectos adversos como diarrea, sudoración, mareo, hipotensión, extrapiramidalismo, raros casos de convulsiones y arritmia. Este extrapiramidalismo se da por lo que tiene que ver con la actividad dopaminérgica del sistema nervioso central, entonces me puede causar esa reacción adversa. Están los procinéticos, que son otro tipo de medicamentos que están a través de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos incrementa la actividad de las neuronas colinérgicas del tracto gastrointestinal, aumentando la motilidad, velocidad y tránsito del bolo y la conducción motora. Ustedes se acuerdan por fisiología que todo el sistema parasimpático colinérgico tiene unos receptores muscarínicos muy específicos que están alrededor de todo el tracto gastrointestinal. Estos medicamentos procinéticos o promovilidad me van a aumentar esa actividad colinérgica, aumentándome la velocidad y el tránsito del bolo alimenticio.
Se absorben rápidamente en el intestino delgado, su acción inicia 10 o 15 minutos por vía intramuscular o 30 minutos por vía oral o 1 a 3 minutos por vía intravenosa y todos se distribuyen ampliamente, cruzan la placenta, se excretan por riñón y con excepción de la domperidona con eliminación hepática y renal. Listo, ahora vamos a hablar de la metoclopramida, que es uno de los medicamentos más utilizados como antiemético, que pues su mecanismo no es solamente como antiemético, sino tiene otros aspectos que lo hacen muy especial, ¿sí? Entonces, pues el mecanismo es que la dopamina va a inhibir la liberación de acetilcolina en las neuronas mientéricas y ella va a bloquear los receptores D2 de la dopamina y va a estimular los 5-HT4 de la serotonina de la neurona colinérgica, aumentando la actividad de la acetilcolina en el plexo mientérico. Entonces va a tener una doble acción, una acción serotoninérgica y dopaminérgica. La acción de los receptores D2 dopaminérgicos me va a inhibir la émesis y la acción de los receptores 5-HT4 va a aumentar la actividad colinérgica de la acetilcolina en el plexo mientérico, actuándome como un procinético. En el tracto gastrointestinal, ¿qué va a hacer la metoclopramida? Va a aumentar en tono, en reposo y actividad de la contractilidad del músculo liso gastrointestinal, va a aumentar las contracciones del esófago, incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, va a disminuir el reflujo y mejorar la condición del peristaltismo, va a aumentar el tránsito intestinal hacia la válvula ileocecal. En hígado y páncreas no tienen un efecto estimulante sobre las secreciones gástricas, pero sobre las secreciones biliares y pancreático-renales sí. Entonces, se incrementa la presión de la vesícula y del conducto biliar y relaja el esfínter de Odry para liberar estas sustancias. Y en el sistema nervioso central pues va a incrementar el umbral de la respuesta quimiorreceptora al bloqueo de los receptores D2 de dopamina y 5-HT4 de serotonina. En los nervios viscerales disminuye la sensibilidad y transmisión de estímulos del tracto gastrointestinal del centro del vómito y los efectos que confieren la metoclopramida un efecto antiemético. Las reacciones adversas son dolencia, mareo, fatiga, ansiedad comunes y menos comunes extrapyramidalismo por antagonismo dopaminérgico y algunos raros como constipación, irritabilidad, granulocitosis y taquicardia. También van a haber precauciones y contraindicaciones de no usar en pacientes con obstrucción intestinal, con fibrocomulcitoma, con síntomas esteropiramidales, con Parkinson o epilepsia. Parkinson, ¿por qué no? Porque ella es antagonista de las receptores de los dopaminérgicos y en la enfermedad de Parkinson hay deficiencia de dopamina, ¿sí? Entonces voy a empeorar la enfermedad, ¿sí? Hay interacciones y disminuye la absorción de medicamentos como la digoxina y aumenta la de otros como acetaminofén, asa, diazepam y etanol. Usos de la metoclopramida, pues éstasis gástrica, reflujo gastroesofágico, dispepsias, gastropatía diabética, náuseas, vómito por quimioterapia, radioterapia postoperatoria, tratamiento de hipoquenosia, coadyuvante en episodios de migraña, se utiliza en endoscopia de intestino delgado facilitando la radiografía. Listo, ahora vamos a hablar de la bromoprida, la citinaprida, la cisaprida, bleseloprida y mosaprida. Entonces tienen un mecanismo de benzaminas que estimulan el receptor 5-HT4, estimulando la liberación de acetilcolina. Tienen unos aspectos farmacológicos que se administran por vía oral, se metabolizan en el hígado por el citocromo CP450 y se van a eliminar por vía renal y en las heces. Se alcanzan mayores niveles séricos y se usan antes de las comidas. Tienen unos efectos sobre la presión del esfínter esofágico inferior, aumentan el vaciamiento gástrico, promueven el tránsito intestinal y van a tener unas reacciones adversas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, constipación y flatulencia, reacciones de hipersensibilidad, somnolencia, insomnio, cefalea de atralgias y el aparato cardiovascular, la cisaprida y la citinaprida aumentan arritmias ventriculares, fibrilación y prolongación del intervalo QT. También van a haber contraindicaciones sobre la cisaprida y citinapida en los pacientes con QT prolongado, falla renal y bloqueo auriculoventricular. Hablando de los antiespasmódicos, vamos a ver que el dolor abdominal tipo cólico puede tener un origen en contracciones espasmódicas de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal y va a ser ocasionada por los trastornos como dispepsia, enfermedad articular o colon irritable y pues hay medidas farmacológicas y no farmacológicas que son como el calor en forma de baños de agua caliente o en aplicación local que van a mejorar los espasmos. También vamos a ver que hay cólico de tipo renal o urinarial, que los medicamentos de elección son tipo mepenidina, porque son medicamentos que tienen una menor tendencia a producir parálisis tónica de la musculatura lisa.
nosotros necesitamos que se relaje para que esos cálculos puedan salir y sean menos dolorosos. ¿Sí? Entonces, cuando hay tendencia a producir parálisis tónica, pues obviamente se va a constreñir los conductos causando más dolor y dificultad para que los cálculos se liberen. La morfina está contraindicada ya que aumenta el tono de las vías biliares y se usa dipirona en vía intramuscular o intravenosa o diclofenaco por vía oral intramuscular en mayor intensidad. Otros antiespasmódicos son anticolinérgicos porque disminuyen la excesiva estimulación colinérgica en la fibra muscular. Se prefiere la iosina o la omatotropina ya que no atraviesan barrera hematoencefálica a diferencia de la atropina. Pero de todas maneras va a haber un síndrome anticolinérgico utilizado en estos medicamentos. Puede provocarme sequedad de la boca, visión borrosa, taquicardia, constipación, retención urinaria y en caso de hipertrofia prostática. Y está contraindicado en casos de glaucoma, estenosis piliórica, hipertrofia prostática, hilo paralítico, atonía testicular, colitis ulcerosa y miastenia gravis por su efecto anticolinérgico. Vamos a tener medicamentos musculotrópicos que son de acción directa sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal con mecanismos no muy conocidos y los más utilizados son el otinolonio, el pinaverio, la feneverina, la mebeverina, la pramiverina, rosiverina, pracbegerina y actúan interfiriendo en la entrada del calcio en el músculo liso intestinal. ¿Cómo funciona? Pues nosotros sabemos que cuando el calcio ingresa al sarcoma del músculo liso, pues lo que me va a producir es relajación, porque en el músculo liso siempre vamos a estar en contracción muscular. También son usados como antiespasmódicos en trastornos gastrointestinales y genitourinario como coadyuvantes en la realización de procedimientos que pueden generar espasmo y dolor. El paniverio se puede utilizar en reacciones como pirosis, disfagia, diarrea y ulceraciones esofágicas. Se aconseja usarlo con alimentos. La fenoverina y rosiverina se ha reportado náuseas, sequedad bucal, mareo, somnolencia, prurito y diarrea y están contraindicados en el embarazo, difusión hepática y disfunción renal. Otros son la papaverina y la trimebutina. La papaverina es un opioide natural que no tiene efecto narcótico y se usa para relajar el tracto gastrointestinal, bronquios, uréteres y tracto biliar y pues está relacionada con la inhibición de la fosfodiesterasa y la acción del calcio durante la contracción muscular vía intramuscular u intravenosa y tiene unas reacciones adversas de constipación, somnolencia, bloqueo auriculoventricular, cefalea, dispersión respiratoria, contraindicado en glaucoma y daño hepático. Y la trimebutina que se emplea como un antiespasmódico del síndrome de colon irritable y posee una actividad agonista, opioide y antiserotoninérgica, existiendo combinaciones de antiespasmódicos con analgésicos antiinflamatorios como acetaminofén, dipirona, ibuprofeno y naproxeno. Para hablar de los antiflatulentos, se ve que en presencia excesiva de gases se asocia con aerofagia y se manifiesta con eructos. Ese exceso de aire gastrointestinal puede provocar problemas de mala absorción de carbohidratos en el intestino delgado o fermentación por las bacterias que luego van a generar gases. Los antiespumantes van a disminuir esa tensión que hay en el intestino, produciéndome la ruptura de esas burbujas. Y pues se aceptan antiflaculentos como carbón activado, dimeticona y simeticona. Y la dimeticona y simeticona se encuentran combinados a veces con enzimas digestivas asociados con procinéticos o presentaciones sin combinar. Hablando pues del ácido ursodesoxicólico, tiene unos aspectos farmacológicos de que es absorbido por el tracto gastrointestinal, excretado por la bilis y conjugado para ser transformado en ácido litocólico y excretado por las heces. Tiene unos usos que reducen la concentración del colesterol en las sales biliares y los fosfolípidos, haciendo que pueda disolver cálculos biliares, mejora el vaciado gástrico, el tracto gastrointestinal y el tratamiento dura más o menos 6 meses para que se vaya esos cálculos, pero debe tomarse una dieta muy baja en colesterol para que pueda funcionar el tratamiento. Los aspectos, las reacciones adversas más comunes son cefalea, dolor abdominal, diarrea, prurito y alteración hepática y está contraindicado en afecciones hepáticas agudas, crónicas o enfermedades inflamatorias del intestino u úlceras. Las enzimas pancreáticas son las lipasas, proteasas y amilasa y están indicadas en caso de secreciones insuficientes del jugo pancreático como la pancreatitis crónica o resecciones de pancreáticas o fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria
que está relacionada con los canales de cloro tanto pancreáticos como pulmonares, y pues proviene del síndrome de malabsorción y alivian el dolor de administrarlo bajo vigilancia por obstrucción intestinal y en niños con fibrosis quística que recibieron altas dosis, y otras reacciones son la cefalea, dolor abdominal, linfadepatías y dispepsia. Esta presentación fue tomada de los fundamentos de farmacología en terapéutica de Isaza Mejía. Espero les haya servido y sea muy útil, y nos vemos en la próxima clase.